Me toca la parte que nadie quiere hacer, la parte dura de los datos, las estadísticas. La parte importante también. El gran Paco Moro, de Telefónica, un día me decía: Juan Ángel, muchas veces nos sentimos como los perroflautas de la empresa, ¿no? Porque estamos hablando vamos a un consejo de dirección y hablamos de mira qué fotos más bonitas, qué caras, qué bien nos lo hemos pasado, cómo han disfrutado. Claro, luego venía el de marketing o el financiero y sacaba unas tablas y unos datos y parece que nos quedamos como pobres, ¿no?, a la hora de argumentar, ¿no?, a la hora de defender más allá de la cara y de la foto, porque hay que apostar por el voluntariado corporativo, ¿no? Yo creo que por eso propusimos este tema y por eso es un tema en el que Voluntarios siempre ha dedicado mucho esfuerzo, ¿no? Intentar generar conocimiento riguroso, conocimiento científico, tratar de demostrar, tratar de aprender, haciéndolo bien, con herramientas y estudios, que por cierto, todas las que voy a citar aquí están en una área maravillosa de la web de Voluntare, que es la Volunteca. Esa Volunteca podéis acceder a todos los estudios, muchos, bueno, todos los que ha generado Voluntare, otros que no ha generado Voluntare, pero creo que es un espacio que se le puede sacar mucho partido porque precisamente vais a tener, al final, los grados de madurez de un programa de voluntariado puede ser variado. Es decir, hay empresas que ya tienen muy consolidado, ¿no?, el hecho de que es algo muy estratégico, muy corporativo y que tienen claro que esto es relevante. Hay otras que están empezando y a veces en ese empezar, en ese arrancar, parte de ese inicio pasa por tratar de demostrar, ¿no?, de alguna manera, por qué esto es relevante, por qué esto va más allá de hacer una actividad puntual al año y ya está, por qué hay que apostar, porque hay que invertir recursos, ¿no? Y de ahí el esfuerzo que hemos hecho todos estos años. Vamos allá. Bueno, comienzo con una foto de hace 14 años. No sé si conocéis, veis ahí Benedetta, estás por aquí. O sea, no me he podido resistir a ponerla. La verdad es que me pasé un buen rato viendo fotos. Paco, tú también tienes alguna por ahí, Susana. Hace 14 años, bueno, Marcos, Belén Perales, Diego Lejarazu, era una de las demandas. Eso de tenemos que seguir trabajando juntos era porque, lo decía al principio, ¿cómo voy a poder defender o cómo aprender o cómo tener datos que me enseñen hacia dónde evolucionar o cómo mejorar, ¿no? Y entonces ese ha sido siempre uno de los esfuerzos de Voluntare, el generar ese conocimiento y de alguna manera tratar de ponerlo a disposición. Mira, por ahí viene Benedetta. 14 años de esa foto. Bueno, luego crearé una carpeta de Teams y subiré todas las fotos por si alguien tiene interés en verlas. Buena parte de ese conocimiento propio y conocimiento de otras organizaciones, está en ese área. Repito, yo creo que es para mí una de las más importantes de Voluntare, donde hemos ido todos estos años, primero preguntando, oye, ¿en qué áreas os gustaría que profundizáramos? Y después poniendo la nación y haciendo de una manera muy colaborativa. Y tenemos estudios que se han centrado desde estudios sectoriales, y el sector energético es uno, pero el sector financiero, hay muchos sectores, de cómo el voluntariado corporativo en ese sector, estudios que trataban de anticipar cómo va a ser el voluntariado corporativo del futuro, estudios que trataban, ¿no?, de plasmar cómo ha evolucionado, por ejemplo, desde el año 2015 hasta el año 2020, o focos, ¿no?, ya topics más específicos de cómo impacta el voluntariado corporativo en el compromiso o cómo impacta el voluntariado corporativo en las competencias, ¿no? La idea es hacer de esta intervención, que intentaré hacerla breve, un rápido análisis de, para mí, lo que han sido los datos más relevantes, pero repito, todo lo que voy a contar hoy aquí está en ese área, que os invito a que podáis verla. Buena parte de ese conocimiento, evidentemente, se ha centrado en ese business case, es decir, ¿por qué una empresa tiene que impulsar un programa de voluntariado? ¿Por qué es relevante? ¿Qué pinta una empresa en todo esto? Entonces, muchos de los estudios empezaban por ahí. Por ejemplo, pues Gallup tiene estudios que hablaban de por qué una empresa tiene que hacer voluntariado. Una de ellas es porque, por distintos motivos que ahora trata de explicar, provoca que la productividad de los empleados sea mayor. Aquí hablaba de un 18%. Otro estudio que habla incluso de la rentabilidad, un 26% de empleados más rentables en aquellas empresas que apuestan por el voluntariado o empleados que participan en programas de voluntariado. Bueno, yo no sé si estos datos son reales o no, son datos que están ahí, son publicados, pero yo creo que sí que hay muchos motivos para defender o para entender, ¿no?, el por qué una empresa tiene que apostar por el voluntariado corporativo. Desde el punto de vista de datos ya más locales, ¿no?, atracción de talento, que hemos hablado antes, ¿no?, de la importancia que tiene y de cómo funciona.
estudios que hablan de que las empresas con programas de voluntariado, de participación de los empleados en actividades sociales, son capaces de captar hasta un 40% más de talento para candidatos cualificados, vacantes cualificadas, un 40% más de candidatos. Los millennials, ¿no? Aunque ya parece que los de los millennials han quedado ya mayores, estamos ya en la generación Z, pero lo hablábamos también, ¿no? Lo decía Susana y la anterior mesa, cómo percibimos que esas nuevas generaciones de personas que se van incorporando a las empresas, esto es muy relevante. Es decir, oye, tú, ¿qué oportunidades voy a tener de hacer voluntariado? ¿Cuáles son las causas que te motivan? ¿Cuáles son los valores de la empresa? Es algo que realmente se pregunta, ¿no? Y antes, cuando hacíamos una entrevista de trabajo, a mí ni se me pasaba por la cabeza preguntar este tipo de cosas y ahora está ocurriendo, ¿no? Entonces, es algo que es una realidad. O cómo los empleados afirman que desarrollan competencias, ¿no? Y habilidades, que también trataré de explicarlo un poco más, o cómo reduce la rotación. Un aspecto también súper importante en empresas, por ejemplo, tecnológicas, que es un gran problema. ¿Cómo esto funciona? La realidad es que funciona. Programas de este estilo está demostrado que son capaces de tener personas más fieles, ¿no? en la propia compañía. Al final, la realidad es que los voluntarios, sean corporativos, sean no corporativos, el voluntariado te transforma, ¿no? Eso es una de las yo creo que los elementos que todos coincidimos, esas primeras experiencias, ¿no? Cómo te das cuenta pues que la vida es diferente a como la tenías conceptualizada. Yo creo que al final, evidentemente, el gran afectada es la persona que hace voluntariado. Aquí tenemos algunos datos que hablan de la percepción de reducción de estrés, el aumento de la motivación, cómo ha mejorado incluso físicamente, ¿no? Hay estudios que hablan de la percepción de mejora física, psicológica, salud mental, emocional. Al final, lo que estamos hablando es me ayuda a tener un propósito en mi vida, a un propósito, también entender mejor el propósito de trabajar en mi empresa, y eso, evidentemente, yo creo que todos coincidimos que nos aporta mucho valor. Bueno, entrando ya en estudios de los que hemos ido produciendo, voy a tratar de ser breve porque si no me tiraría aquí toda la mañana, pero por ejemplo, uno de los primeros que hicimos era una de las cuestiones que también se ha hablado aquí, el voluntariado como una fórmula o como un elemento que permite desarrollar competencias y habilidades. Y esto desde luego no es algo nuevo del mundo corporativo, esto es algo que la propia ley de voluntariado incorpora ese derecho, habla del derecho de las personas que hacen voluntariado a que se les reconozca formalmente el aprendizaje que el voluntariado les genera. Eso es algo que, repito, no tiene nada que ver con el ámbito corporativo, eso afecta, y ahora he tratado de explicarle por qué, a todas las personas que hacen voluntariado, también evidentemente las personas que hacen voluntariado corporativo. Y en este estudio, hace ya bastantes años, tratábamos de analizar, bueno, participaron más de 600 empleados, lo hizo un profesor de la Facultad de Matemáticas en la Universidad de Valencia, o sea, un estudio riguroso que trataba de ver si había diferencias significativas entre las personas, los empleados que hacían voluntariado y los empleados que no hacían voluntariado. En este caso, respecto a estas 4 competencias: comunicación, optimismo, entusiasmo, flexibilidad y trabajo en equipo. Se hizo esos cuestionarios y los resultados básicamente había muchos más, hay datos yo creo que súper interesantes, pero en las 4 competencias había una diferencia significativa desde el punto de vista matemático a favor del colectivo de empleados que hacían voluntariado frente a los que no lo hacían, en las 4 competencias. Dato también muy interesante sobre a partir de qué cantidad de horas es cuando se empezaban matemáticamente a apreciarse esas diferencias, era a partir de 20 horas de voluntariado. Estamos hablando más o menos en un contexto corporativo de una tarde a la semana durante mes y medio, 2 meses, para que podamos dimensionar qué tipo de programa, ¿no? Eso no quiere decir que con menos de 20 horas no aprendas nada, no quiere decir eso, pero matemáticamente, al menos en ese modelo, era a partir de 20 horas cuando la diferencia era suficientemente relevante como para que lo apreciara el modelo matemático, ¿no? Había un dato también que nos generó mucho debate, era que esa curva a partir de 20 horas es cuando empezaba a ser positiva, pero a partir de las 40 horas empezaba a ser negativa. Algo que nos generó mucho debate a la hora del por qué. No parece que decir, a partir de 20 horas empiezas a desarrollar matemáticamente, por llamarla de esa manera, competencias, pero a partir de las 40, cuanto más horas haces de voluntariado, menos aprendías, ¿no? Y yo creo que luego para el Café La Comida intercambiamos experiencias y opiniones, pero fue algo realmente que nos permitía aprender a cómo tratar, por ejemplo, de si tenemos un objetivo o uno de los objetivos, a poner en marcha programas que traten de mejorar las competencias de los empleados, pues evidentemente no sirve con una actividad muy puntual, tiene que ser sostenida en el tiempo, tiene que tener una serie de características, ¿no? Yo creo que este estudio nos enseñaba, entre otras cosas, esto. Sé también, porque el estudio como tal no era un estudio causal, es decir, puede ser que sea al revés. Quizá las competencias o las personas que tienen esas competencias son las que terminan apuntándose al voluntariado,
o puede ser que porque te apuntas al voluntariado y participas, terminas desarrollando esas competencias, ¿no? Es decir, lo de que era antes el huevo o la gallina. No voy a pediros que levantéis la mano quién penséis que es el huevo o quién es la gallina. Yo creo que el estudio no lo entraba, no lo valoraba, ¿no? Simplemente decía, oye, aquí hay diferencias entre los dos colectivos, son diferencias que existen, que se han constatado, además una muestra yo creo que amplia. No decía quién causaba a quién, ¿no? Yo creo que, pues que como todo en esta vida no es ni blanco ni negro. Es cierto también que hay personas que es que se apuntan a todo, organices lo que organices, se van a apuntar, y eso es así, y tiene ciertas características, y todos seguro que estamos pensando en alguien ahora mismo, que son de estos que se apuntan a todo, y hay personas que les cuesta más apuntarse, ¿no? Yo creo que al final es cierto que hay personas que tienen ciertas características que van a ser más fácil que participen, pero también es cierto que el voluntariado como tal, y esto que voy a decir no tiene nada que ver con el voluntariado en sí, sino son teorías de aprendizaje, que las personas aprendemos más cuando nos vemos obligados a desenvolvernos en circunstancias diferentes, cuando tenemos que adaptarnos a distintos entornos, cuando tenemos que interlocutar con personas que son diferentes a nosotros. Es decir, esa necesidad de desenvolverte en ese contexto, lo que se suele llamar fuera del círculo de confort, de manera natural provoca más aprendizaje, ¿no?, que hacerlo en un contexto más cotidiano, ¿no? Y la realidad es que el voluntariado, de manera natural, te obliga a desenvolverte en ese contexto, porque normalmente hacemos voluntariado con personas que tienen circunstancias vitales diferentes a las nuestras. Es decir, esto es algo que yo creo que todos lo podemos entender fácilmente, ¿no? Estamos hablando de que vamos a una actividad de voluntariado que normalmente es algo desconocido para nosotros, tenemos que trabajar con personas que suelen ser desconocidas para nosotros, a veces no sabemos muy bien cómo desenvolvernos, cómo dirigirnos a ellas, a ellos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo va a reaccionar? Porque todo eso, esas circunstancias que desde el punto de vista de aprendizaje potencian ese aprendizaje, el voluntario de manera muy natural lo provoca. Entonces, bajo esta teoría, es bajo la teoría según la cual el voluntariado de manera natural, y repito, no es algo corporativo, es algo que hasta la propia ley de voluntariado de España lo reconoce, ese aprendizaje que te produce, incluso se habla de ese derecho, de ese reconocimiento, el voluntariado de manera natural provoca esas circunstancias y te produce ese aprendizaje, ¿no? En esta foto yo creo que se ve bastante claro, en estas dos fotos. Tenemos una foto en la que hay una persona que está comunicándose con un grupo de personas, la foto de la izquierda, es una foto de una reunión de voluntarios, si alguien se ve también en esa foto. En esa persona está hablando, comunicándose con un grupo de personas familiares, ¿no? Estamos hablando de es un entorno que dominas con personas que conoces, ¿no? La foto de la derecha es una foto real también, es una foto de un voluntario que está haciendo un taller en una prisión. La prisión en ese caso en Valencia, por ejemplo. Evidentemente está comunicándose también, ambos voluntarios. La pregunta aquí sería, ¿quién pensáis que en ese ejercicio de la habilidad comunicarse está aprendiendo más, ¿no? La persona que está, la fotografía a la izquierda, la de la derecha, es decir, la persona que está comunicándose en un contexto cotidiano o la que está comunicándose en un contexto pues, que te obliga a romper barreras, a tratar de adaptar tu lenguaje, de tener que enfrentarte a situaciones desconocidas, ¿no? Yo creo que tampoco voy a hacer levantar la mano ni cosas de estas, pero es una manera de transmitir que esto es real, es decir, el aprendizaje es real y se produce de manera real y es un aprendizaje natural. Podemos evolucionar hacia simplemente, oye, vamos a ver cuál es el aprendizaje natural que provoca el voluntariado porque tengo que salir de mi círculo de confort y desenvolverme en ese contexto, o podemos intentar ir más allá. Podemos intentar, por ejemplo, tratar de potenciar el aprendizaje, que de manera natural se produce el voluntariado, pero puedes tratar de poner foco y de potenciarlo. ¿Cómo? Pues si tú quieres desarrollar la competencia de comunicación, necesitas que los voluntarios utilicen esas competencias de comunicación en una actividad de voluntariado. Si tú quieres potenciar la competencia de innovación, tienes que generar espacios en los cuales los empleados tengan que innovar en una acción de voluntariado. Si tú quieres potenciar la competencia de adaptación al cambio, esa la verdad es que de manera natural el voluntariado te la va a adaptar. Es decir, todo esto puede evolucionar mucho, ¿no? Y esa tendencia, ¿no?, que nos anticipaban antes también de cómo cada vez más está más vinculado el voluntariado a la gestión de personas es algo evidente. Incluso se ha evolucionado ya a modelos de certificación, identificación y certificación de competencias. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, el programa de Naciones Unidas, de voluntariado de Naciones Unidas, una metodología para identificar y certificar cuáles son las competencias que desarrollan los voluntarios de ONU, con la idea de incorporarlo en su currículum, mejorar su empleabilidad. Sabéis que LinkedIn ya te pregunta desde hace muchos años tu currículum social, incorporarlo porque es algo que tiene valor. Y esto se puede revertir también en el ámbito corporativo, como os decía. Es decir, hay empresas que ya están empezando a incluso certificar. Evidentemente no con el objetivo de que mejore tu empleabilidad, pero sí como un mensaje de alguna forma de decir
Yo como empresa creo, ¿no? y valoro el aprendizaje, más allá del impacto social, etcétera, el aprendizaje que realmente te produce el voluntariado, ¿no? Y como tal lo incorporo formalmente en mis currículums internos, ¿no? Es decir, eso es algo que partió de ese estudio y hemos ido trabajando ya desde hace años en una evolución y estoy convencido que queda mucho por evolucionar. Otro estudio que quería también mencionar es un estudio que surgió también como una necesidad, es decir, oye, nos gustaría explorar esto, queremos trabajar entender esa posible conexión que todos percibíamos del voluntariado, del compromiso, el engagement, de que los voluntarios, es verdad, solamente con ver la sonrisa que les queda, el cómo me han dado las gracias al día siguiente, es algo que percibimos, ¿no? Pero repito, volvemos a lo del perro flauta. Una cosa es que lo percibas y otra cosa es que lo puedas demostrar. Tengo un amigo que también trabajaba en banca que decía, Juan Ángel, en esta vida lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Y de alguna manera intentamos, bueno, vamos a tratar, ¿no? de investigar, contratamos la colaboración de una profesora en Estados Unidos y trabajó con empleados de Price, de Orange y de Repsol, empleados. Aquí sí que se intentaba buscar la relación causal. Ya no solamente era saber si había diferencia o no entre los dos colectivos, era si el voluntariado provocaba un aumento del compromiso, ¿no? Partimos de un grupo de empleados bastante amplio también que nunca habían hecho voluntariado, Ahí se evaluó cuál era el nivel de su compromiso, con un cuestionario sobre compromiso, que existen muchos, se evaluó su nivel de compromiso en ese momento. De manera aleatoria se seleccionó una muestra, un 50% aproximadamente, y a esa muestra se les invitó a que participaran en actividades de voluntariado de todo tipo. Cuando hicieron la actividad de voluntariado se volvió a medir y a las 12 semanas se volvió a medir. Un proceso, la verdad, es que de bastantes meses, pero bueno, yo creo que era un trabajo bastante riguroso. Es cierto, puedes decir, bueno, desde la medición a la otra medición, pues no están en una burbuja, puede que esos cambios sean debido a otras circunstancias, puede ser, pero bueno, yo creo que de alguna manera empieza a darnos ya información, yo creo que es sólida o suficientemente sólida como para defenderlo, y el resultado era este que tenéis ahí. El aumento del compromiso de los empleados que nunca habían hecho voluntariado y pasaron a hacer voluntariado fue de un 20%. Es decir, sabéis, en la parte gris, la parte de la derecha del infográfico, habla de la importancia que tiene el voluntariado, ¿no? De 6 de cada 7 personas podrían estar más comprometidas con su empresa. Se ha estimado que hasta un 2% del PIB mundial se reduce, ¿no? Por esa falta de compromiso de los empleados, algo que todos coincidiréis que es clave, ¿no? en cómo una empresa tiene que ser capaz si quiere tener éxito, evidentemente, tener empleados comprometidos. Y el voluntariado, según el estudio, y yo estoy convencido que según todas las opiniones de las personas que habéis estado involucradas en este tipo de programas, realmente genera ese impacto, ¿no? Aquí vamos, 20% del engagement, 33% de sentido de trabajo, 24% el aumento del crecimiento personal, 18% orgullo sobre los productos o servicios de la empresa, y datos a través de los cuales se evalúa el compromiso de los empleados, ¿no? Yo creo que el estudio nos permitía demostrar esto y que cuando fuéramos a defender la importancia de un programa de voluntariado podíamos decir, mira, tenemos datos rigurosos, datos que de alguna manera lo avalan, pero luego también, en mi opinión, intentamos hacerlo como ocurrió con lo del estudio de competencias. ¿Vale? No solo me sirve con tener la fotografía de ver si el dato es así o así, sino que nos gustaría aprender cómo tienen que ser programas de voluntariado corporativo si queremos aumentar todavía más el compromiso. Y aquí son las claves que nos aportaba el estudio. Y una de las claves principales es que el voluntariado tenía que ser en equipo, es decir, aquellas personas que habían hecho, porque había voluntariado en equipo, individual, es decir, intentamos tener una variedad de actuaciones relevante, ¿no? Entonces, las personas que han hecho un voluntariado en equipo, su nivel de compromiso aumentó mucho más que las que habían hecho un voluntariado individual. Esos datos del estudio. Además, no era relevante o no era tan relevante qué tipo de voluntariado habías hecho, con qué colectivo, de qué manera, ¿no? Eso no era lo importante, ¿no? Desde el punto de vista del engagement, sino que realmente importante era los voluntarios que más habían aumentado su compromiso, eran aquellos que entendían muy bien por qué estaban llevando a cabo esa acción, entendían bien a quién estaba beneficiando, habían tenido oportunidad de reflexionar después de la actividad con sus compañeros sobre lo que habían sentido, lo que habían vivido, estaban seguros, ¿no? De que habían, sea poco, sea mucho, pero habían generado un pequeño cambio o un gran cambio en un grupo de personas o de un entorno. Es decir, la importancia de las variables que rodean al voluntariado, no tanto al voluntariado en sí,
Evidentemente, el voluntariado tiene que estar bien hecho, tiene que tener un sentido, porque si queremos que tú percibas que has producido un cambio, tienes que producir el cambio, ¿no? Pero a veces no dedicamos el esfuerzo necesario para todas estas cosas que rodean al voluntariado. Hay veces que hemos mandado voluntarios a llevar a cabo una actividad y llega la persona ahí y no tiene muy claro ni qué tiene que hacer. Eso ha ocurrido, ¿no? Cada vez menos, afortunadamente, ni a quién voy a beneficiar, la entidad de voluntariado tampoco tenía muy claro estas personas que hacían aquí, es decir, esas cosas han ocurrido. Y es lo que termina tirando por tierra el esfuerzo de tantas personas para que esto ocurra. Y todavía menos el feedback que se da posterior. Y decir, a veces termina la acción de voluntariado y en la vida sabes ya nada más de qué ocurrió con ese entorno o con ese grupo de personas. Y eso es algo que se puede mejorar, ¿no? Y se puede mejorar mucho. Entonces, intentamos, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de que todos esos elementos que envuelven al voluntariado, de alguna manera, los cuidemos mucho más, ¿no? Yo creo que eso, según el estudio al menos, son las claves, yo creo que son bastante comprensibles, ¿no?, del aumento del engagement. Otro estudio, y aquí voy a dar dos pinceladas simplemente, pero sí que os invito a que lo veáis, esto nos lo hizo Comillas, trataba de, bueno, para que no tengas que leerte 20 o 30 estudios, en un único estudio, hacer un compendio de todo lo que se ha publicado en artículos científicos, es decir, hablamos de estudios científicos, todo lo que se haya publicado en el mundo sobre voluntariado corporativo. En ese estudio tenéis todas ese conocimiento sesudo concentrado, pero simplemente pues, a modo de ejemplo un par de pinceladas, ¿no? Hablábamos de las motivaciones, ¿no? Es decir, aquí el estudio hablaba, repito, con rigor científico, de que el principal, no descubrimos América, el principal elemento que permite que la principal motivación de los empleados cuando hacen voluntariado es su deseo de ayudar y su deseo de contribuir y su deseo de ser útiles, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero hay otro tipo de motivaciones, desde motivaciones desde el punto de vista de aprendizaje, motivaciones desde el punto de vista de pertenencia a una red, a una empresa, llevo nuevo, me gustaría, es una manera de establecer vínculos, es decir, existen otro tipo de motivaciones, ¿no? Yo recuerdo, lo decía Carlos antes, que los americanos estudian de todo. Hay un estudio que habla de las motivaciones, la cantidad de gente que hace voluntariado para ligar, simplemente. Es decir, es una motivación más, no sé si es más lícita o menos lícita, pero es una motivación. En el momento en que somos capaces de conocer cuáles son las motivaciones de nuestros empleados, por eso la importancia de preguntarles y de que sean partícipes, podemos establecer estrategias de voluntariado de un tipo o de otro tipo. Por ejemplo, si queremos de manera totalmente transversal, porque es la principal motivación, la de querer hacer un cambio positivo, pues tenemos que, repito, entender muy bien a quién vas a ayudar, tener feedback de lo que ha ocurrido, es decir, tener la sensación e información de que ha servido para algo lo que he hecho. Eso es algo que nos sirve para todos. Pero, por ejemplo, si queremos hacer un programa de voluntariado, y eso es algo que interesa especialmente a las personas jóvenes en la empresa, que desarrolles habilidades, que crezcas profesionalmente, pues es muy importante tener ese tipo de programa, ¿no?, de desarrollo de habilidades, tener un reconocimiento formal por parte de la empresa, de las personas que hacen voluntariado. Evidentemente, si los intereses es de conocer más gente en la compañía, de tejer esas redes, proyectos que promuevan el team building, ¿no? Yo creo que eso, simplemente el estudio nos daba esas claves, hay muchísimas más, solamente por citar alguna más. Las claves de éxito de los programas de voluntariado corporativo. Es decir, y además está todo, es repetitivo, ¿no?, pero habla de la importancia de entender bien el papel del voluntario, la importancia de entender a quién estoy ayudando, la importancia de ser partícipe, ¿no?, en un sentido amplio del programa de voluntariado, no solamente en ir a ayudar el día que me dices, a la hora que me dices y hago lo que me dices, sino crear espacios en los que los empleados puedan participar en todo el proceso. Eso es algo que también depende de ciertas culturas, pero aquí es muy importante, ¿no?, que el empleado sienta que esto es voluntario y que sienta que él puede participar o no puede participar, no hay ningún problema. Para que perciba esa voluntariedad y para que perciba que es un programa suyo, es muy importante que, por ejemplo, que tenga esa capacidad de participar, de opinar, de decidir qué tipo de actividades, de sugerir. Esos canales de participación, pues hay que cuidarlos, ¿no?, y hay que abrirlos porque eso, según el estudio también, es una de las claves de éxito. Para que el empleado haga suyo el propio programa de voluntariado, tiene que tener canales formales de participación en la propia gestión o al menos en la capacidad de proponer iniciativas, ¿no? Y luego, de nuevo, ¿no?, la retroalimentación, el feedback, fundamental para ese aumento del compromiso. Bueno, voy terminando ya, tampoco quiero extenderme mucho, pero terminando en el último estudio que publicamos, que fue hace unos meses, sobre cómo iba a ser el voluntariado corporativo a partir de este año. Pero si me permitís, me retrotraigo simplemente
por ver en el 2017, publicamos un estudio sobre cómo pensáis que va a ser el voluntariado corporativo del futuro para ver hasta qué punto acertamos o no acertamos. Alguna de las cuestiones que se decía, ¿cómo pensáis que van a ser los programas más innovadores? Hablo del 2017. Los dos elementos claves que aparecían ahí era un voluntariado alineado al negocio. Ya se decía, cada vez más el voluntariado tiene que estar alineado a lo que hacemos, lo que somos como empresa, lo que saben hacer nuestros empleados, voluntariado profesional. Y el otro era un voluntariado cada vez más vinculado a la gestión de personas, ¿no? Como una herramienta que permita desarrollar el compromiso, que permita desarrollar competencias, que te permita crecer, ¿no? También personal y profesionalmente. Eran las dos variables más relevantes a la hora de decir cómo iban a ser esos programas innovadores en el futuro, ¿no? 2017. Y otro elemento también que a mí me gustó mucho ese concepto, hablaban también de empresas que van a customizar sus propias causas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir? Eran empresas que, oye, pues ya tienen una experiencia, tienen empleados que llevan haciendo voluntariado desde hace muchos años, tienen una vinculación estrecha con muchas entidades sociales y en lugar de ir a participar en 10 proyectos de 10 entidades sociales, pues tienen capacidad de juntarse con esas 10 entidades sociales y pensemos en algo conjunto, ¿no? Y hagamos un proyecto propio y hagamos un proyecto en el que pueda aportar más allá de lo que tú me dices, oye, ¿por qué no generar elementos comunes? Y entonces se anticipaba que las empresas iban a ir cada vez más lanzando programas propios, con entidades sociales, evidentemente, pero que no era ya simplemente no era sustitutivo, pero que sí que iban a ir generando al menos uno de estos programas propios. Este es el programa de voluntariado de esta empresa. Luego, con estas entidades sociales, el objeto es este en concreto y eso era algo que también se anticipaba. Y es algo que yo creo que las tres características se han ido cumpliendo con una mayor velocidad menor, pero cada vez vemos más programas propios de empresas, cada vez vemos programas de voluntariado que potencian el voluntariado profesional, esa conexión con el negocio, o vemos programas de voluntariado muy vinculados a la gestión de personas. Otro dato, y me quedan ya 2 o 3 diapositivas, lo prometo, que hablaba de cuáles eran las causas que hacían que los empleados repitieran, y vuelvo a lo mismo. Es decir, el empleado repite si percibe que lo que ha hecho ha servido de algo. Oye, si mi motivación principal es la de ayudar, yo quiero tener la sensación de que lo que he hecho ha servido de algo. Mismo estudio que compromiso, ¿eh? O sea, no es el mismo estudio, pero que es las mismas conclusiones. Repetimos, es decir, es muy importante, si yo quiero tener la sensación de lo que he hecho ha servido de algo, que esté preparado antes, que sepa lo que voy, qué voy a hacer, a qué se dedica esta entidad social, qué tipo de programas tiene, de qué va a servir lo que yo voy a hacer, sea poco o sea mucho. Y luego, además, tenga feedback de lo que hicimos, cómo ha contribuido a algo. Es decir, es algo que es lo que el 90% de los empleados repite, 90% repite si tienen ese tipo de conocimiento. Y luego, por diferenciar los matices de edad, ¿no? Cómo las personas jóvenes en la compañía, tenían motivaciones superiores a la del resto de edad en hacer un voluntariado que te permitiera desarrollar competencias o un voluntariado que te permitiera tejer redes en la propia empresa, ¿no? Volvemos a lo mismo, es decir, con perfiles jóvenes, a priori, según estos estudios, sería interesante promover un voluntariado pues que quizá no tiene que ser el mismo, ¿no? O sí, pero un voluntariado que te permita desarrollar habilidades, que tengas un cierto reconocimiento, que sea en equipo, más que quizá un voluntariado individualizado, por ejemplo. Bueno, vamos allá. Y este sí que es el estudio, ¿no? Una infografía, simplemente por mencionar algunos de cómo va a evolucionar el voluntariado durante estos años. Hablaba, ¿no? Pues que la mayoría de empresas reportaban que iba a haber un aumento de número de beneficiarios, reportaban que iba a haber un aumento de presupuestos, es decir, programas más grandes, programas más estructurados. Sobre los ODS, por ejemplo, siguen siendo el de educación y el de empleo, el 4 y el 8, los principales en las empresas españolas. El tema del desempleo sabéis que siempre ha sido un objeto importante, o como barreras, ¿no? El 42% siguen considerando, este estudio se hizo hace unos meses, como una de las principales barreras era cómo combinar ese concepto híbrido del voluntariado. Venimos de un formato presencial, hemos tenido que abruptamente ir a un formato virtual, volvemos a tener formatos híbridos y era una preocupación. Yo creo que ya pues, poco a poco vamos encontrando soluciones sobre cómo afrontar esta situación, ¿no? Y luego también otra de las barreras importantes para las empresas es tener recursos humanos suficientes y formados para gestionar todo esto, porque de nuevo, si estamos lanzando mensajes de esto tiene que ser más estratégico, más relevante, esto puede tener muchos impactos, necesitamos personas, ¿no? que tengan capacidad y formación para ayudar a gestionar esto.
Bueno, con esto termino. Simplemente me ha tocado, como os decía, la parte fea, ¿no? De cómo ser datos, estadísticas, cómo ser capaces de alguna manera de mejorar y de tener más beneficios. Me permitís que vuelva a la parte humana, ¿no? Yo creo que el voluntariado, en todo caso, no hay que perder lo importante. Lo importante es que todos tenemos oportunidad. Hay que dar una oportunidad a todo el mundo a que pueda participar, a que pueda ayudar. Es una foto de un cartel, la habréis visto alguno de vosotros, de un taller que hicimos con Telefónica que se llama Monólogos del Talego, en el que hacíamos unos empleados que hacían talleres de monólogos. Ese que pone abajo de apadrina soy yo. Si que te llamen en la cárcel el padrino, tiene su intríngulis. Entonces, todos tenemos algo que ofrecer. Yo la verdad es que no soy muy bueno haciendo monólogos, pero algún día con un par de cervezas os puedo demostrar aquí de que soy capaz. Y bueno, si aún así no somos capaces de convencer a nuestros empleados de que hay que hacer voluntariado, este dato ya es brutal. Es decir, hay estudios en Estados Unidos que hablan de 20% menos de mortalidad. Es decir, si con esto no somos capaces de promover el voluntariado en nuestra empresa, tenemos un problema. Bueno, gracias de verdad y un placer. Tengo un par de preguntas, no sé, vamos un poquito retrasado, pero una es cómo escuchar a los empleados para enfocar las estrategias. Hay muchas maneras, ¿no? Hay empresas que tienen canales propios de diálogo con sus empleados. Podemos ir desde hacer reuniones focus group, hacer encuestas de todo tipo, pero sí que es muy importante escucharles, porque la realidad es que si les escuchas, están siendo partícipes, si les escuchas y les haces caso, ¿no? Pero si les escuchas y haces cierto caso, se sienten partícipes y eso es algo que realmente es muy importante, ¿no? Las fórmulas de hacerlo hay muchas, ¿no? Lo que sea, tampoco hay que volverse loco, no hay que invertir los recursos los que tengamos, ¿no? Pero se pueden hacer fórmulas más complejas, más sencillas de escuchar, ¿no? Y luego algún estudio sobre implicaciones de ofrecer acciones de voluntariado corporativo en horario laboral versus tiempo libre y si existen distintos modelos. Sí que una de las barreras principales que sale de manera frecuente es la conciliación. Oye, yo no hago voluntariado porque no tengo tiempo. Incluso cuando dejas de hacer voluntariado, muchas veces el motivo es porque cambio de posición o porque ahora tengo un proyecto importante y no tengo tiempo. Es decir, evidentemente eso es una de las barreras. Cuanta más capacidad tengamos de ofrecer mecanismos, ¿no? Estructuras formales para que los empleados puedan hacer voluntariado, mucho mejor. Y aquí el rango es muy amplio. Podemos ir a convenio, no nos asustemos, no hace falta ir a convenio, pero existen fórmulas en las que el voluntariado está en convenio, puede estar en las políticas, una cesión de horas. Pero yo creo que es mi experiencia, ¿no? Y creo que es importante. Y evidentemente, si tenemos esas alternativas, hay que aprovecharlas y vamos a conseguir que, al menos esa primera experiencia, haya más personas que se apunten. Luego, la segunda, probablemente esa persona a la que le ha gustado esto, porque esto le gusta a unas personas, sí, a otras no va a ser una barrera la del tiempo. Yo creo que sí que es más importante el mensaje de que esto es relevante para la empresa, que si tenéis que ir un día con el grupo, con el equipo a hacer voluntariado, que de repente no surja una reunión de última hora que se caiga toda la actividad, sino que tengamos la percepción por parte de los mandos medios, directivos, etcétera, de que esto es importante, ¿no? Y que si hay unos mecanismos de flexibilidad o de horas, etcétera, que se respeten y que de alguna manera tengamos la sensación de que es importante para la empresa hacerlo y que si yo me apunto tengo la tranquilidad de que voy a poder ir, porque a veces el no me apunto es porque yo no sé si me va a surgir esto o esto otro y no tengo la tranquilidad de poder decir a mi jefe o a mi jefa no puedo ir mañana a la reunión porque tengo voluntariado, ¿no? Cuantas más herramientas, mecanismos formales tengamos, mucho mejor. Cuantos más, pero si no tenemos, busquemos otras maneras. Al menos sí que es muy importante que tengamos la sensación como empleados que es algo que puedo hacer, que me animan a hacerlo, que es importante para la empresa y que si me apunto tengo una mínima tranquilidad de que lo voy a poder hacer y lo voy a poder disfrutar. Yo creo que en principio no hay nada más, por detrás nada. Pues nada, gracias, pasamos a la última mesa y luego os doy unas instrucciones de salida.